Como siempre, en nuestra mesa con Claudio Flores y mi querido Rafael Cardona. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Hola Mario. Un placer Luis, estar aquí en muy la buenos mesa de días. once. Qué gusto verlos a los dos. Y Claudio, si te parece, comenzamos contigo con uno de los temas que por supuesto ha marcado la agenda pública, es el tema de las vacunas. El bien quizá más esperado, del que todavía tenemos muchas dudas de cuándo nos va a llegar, por supuesto con todas las ganas de que las cosas le salgan bien al gobierno, Por y supuesto. que ahora vemos, pues se ha convertido también una vez más en un objeto de disputa política entre el gobierno federal, que da señales ambiguas, que no se puede, que sí se puede, y luego los gobiernos estatales que dicen yo alzo la mano, pero luego dicen yo alzo la mano, pero no va a haber, porque ya nos dijeron muy tarde y ya no hay fila hasta finales quizá de este año que haya disponibilidad de vacunas. ¿Cómo estás viendo en lo político? Porque ya nos explicarán en lo técnico, pero por lo Sí. pronto en lo político el tema. Y en la parte de las narrativas de la vacunación, mi querido Sí. Mario, un placer estar aquí contigo y contarte que lo que sucede, Mario, es que las vacunas significan esperanza, significan la luz al final del túnel, el espacio deseado, un milagro de la ciencia, diría yo, en un tiempo tan corto, tener una respuesta de la comunidad científica internacional para resolver este asunto, pero estamos insatisfechos y estamos inconformes. Dos variables interesantes, Mario. No solamente en México la inconformidad y la insatisfacción sucede en otras partes del mundo, diría yo que es lo que ha sido hegemónico en la reacción y en la valoración de la opinión pública ante el asunto de las vacunas. Ha sido la norma. Por ahí Daniel Innerarity, que tú has entrevistado en este Sí. espacio, nos dijo con toda contundencia, los sistemas de salud pública no estaban listos en el mundo, ni en el primer mundo, ni en tercer mundo, y México no es la excepción. Un sistema depauperado en los últimos sexenios y especialmente, diría yo, en este sexenio nos hacen estar insatisfechos, pero también estamos inconformes con el uso de las vacunas, Mario, porque estamos viendo en el uso de las vacunas quiénes van primero, con qué velocidad. Acabamos de ver en España la dimisión del jefe del Estado Mayor de la Defensa de España justo por un asunto de agandallaje, de ponerse primero en la lista que las poblaciones que tienen, digamos, la inmunización o la vacunación prioritaria. Este uso político de las vacunas, particularmente en México, tiene que ver con la elección de este año, del 2021. Hay tres elementos que creo que salen ahí. Primero, un asunto, digamos, de crítica a la mala operación, a la falta de expertise, a la Ujú. falta de logística. La gran pregunta, ¿qué tan avanzado estará para el 6 de junio el proceso de Sí. vacunación, Mario? Depende mucho lo que pase en las elecciones de ese proceso. Segundo, el uso político. Morena está utilizando en su comunicación el tema de las vacunas. El presidente insiste en que le den permiso de hacer campaña, aunque la Constitución lo prohíba. Yo creo que el tribunal le va a dar permiso y el permiso, digamos, también va a habilitar que pueda hablar del proceso de vacunación, en lo cual me parece que puede ser delicado. Y el último tema que ya mencionabas, Mario, el distractor, las vacunas como un elemento distractor, que si vamos a ceder las vacunas a los países pobres para que pues haya más equidad entre los países, que si se va a permitir en México que gobiernos en la iniciativa privada compren las vacunas. La gran pregunta, con esto cierro, Mario, es, ¿está operando bien el gobierno de López Obrador la vacuna, el proceso de vacunación contra el COVID? Porque al menos desde mi punto de vista, la atención a la pandemia ha dejado mucho que desear, Mario. Bueno, ahí están algunos de los elementos de análisis. Yo destaco, agrego uno que ya está de alguna manera implícito en lo que has mencionado, Claudio, la falta de política de Estado, que no sea un consenso, que en las instancias que además existen para ello, y que dependa un poquito más de la voluntad del presidente o del doctor López-Gatell, o de si ahora son los maestros de Campeche, porque ahí no hay, y ya quieren regresar a clase. Todos queremos regresar a clase, pero ¿por qué ahí y no en las zonas donde se requiere más? ¿Por qué hay la emergencia en este momento? Es decir, ¿quién y cómo decide? Me parece la pregunta central en este momento. Rafael, ¿tú cómo lo estás viendo? Mira, yo lo estoy viendo, Mario, de una manera muy preocupante, porque a mí me parece que se está tratando de gobernar en términos generales desde el caos y la confusión. No hay una explicación sensata para que lo que el jueves se dice se diga de manera contraria el viernes. El jueves el señor López Gatinflas, así le digo yo, dijo que como somos los Estados Unidos mexicanos, tenemos que estar unidos para la vacuna y que tiene que haber un solo criterio,
y una sola fórmula y una sola manera de hacer las cosas y que todos tenemos que hacer lo que diga el gobierno. Pero al día siguiente, el jefe del señor le dice que a él y a los demás que no, que todo mundo entre al mercado, un mercado que no existe, un mercado ilusorio. En el 18 de diciembre del año pasado, las Naciones Unidas, con su iniciativa esta COVAX, que tiene 190 países formando parte de ella, había dicho que iban a aplicar 2.000 millones de vacunas dentro de ese programa. Sí. Y las cuentas de las Naciones Unidas son peores que los cuentos de Morena. Es puro cuento, mentira. No se han aplicado 2.000 millones de vacunas. Entonces, México cae en todo este asunto de que si Pfizer nos suspende el flujo del suministro de las vacunas porque está remodelando una planta en Bélgica, sí, es donde van a salir estos fármacos. Pero entonces el gobierno dice que no, que es por nuestra solidaridad con los pobres, como si nosotros no fuéramos tan pobres como aquellos que requieren de nuestra solidaridad. Entonces, yo creo que se está jugando a las atinadas y a los desatinos. Creo que el gobierno ha encontrado una nueva forma de confundir a la gente. Porque desde la confusión siempre queda implícita la posibilidad de ofrecer la solución. Primero lo enredas, después lo desenredas. Y al final de cuentas, tú quedas siempre como el gran redentor de cualquier. Tú solucionas los problemas, pero habría que ver si los problemas que el gobierno quiere solucionar no son los problemas que el gobierno está provocando. No hay un uso clínico, no hay una estrategia de vacunación. Hay una estrategia de secuestrar el Programa Nacional de Vacunación en favor de los servidores de la nación y de todas las fuerzas poderosas en las que Morena asienta su capacidad de operación política. No se está vacunando para la salud, se está vacunando para la urna. No se van a poner vacunas una a una, se van a poner vacunas urna a urna. Eso es lo que está haciendo el gobierno y desde mi punto de vista es una calamidad. Y el problema es que además todo esto que acaban de describir ustedes se presenta en el peor momento de la pandemia. Las cifras que tuvimos esta semana, el número de contagios por arriba de 20,000 casos diarios, con cifras que eran impensables hace unos meses y que hoy pues ya rebasan los 1,300 casos confirmados por día. Ya sabemos que el fin de semana baja, pero no porque baje la pandemia, sino porque los reportes así ocurren. Pero Mario, sí. Si me permites, en relación sí. con... A ver, hoy estamos viviendo una cantidad de muertes y una velocidad de contagios y una mortalidad y una letalidad como nunca habíamos tenido. ¿Por qué no se toma una decisión de responsabilizar a quien sembró falsas expectativas a lo largo de todos los meses del año pasado? ¿Por qué no se le exigen cuentas reales a López Gatell y al secretario de Salud? ¿Dónde está el Consejo General de Salud? No opera, no funciona. Me engañaron a la gente con las cifras y con las expectativas. Y hoy, cuando todo está multiplicado por 20 o por 30 por 100, entonces nadie es responsable de haber sembrado falsas expectativas. Esa es la mayor de las vergüenzas. Nadie quiere que hagan milagros. Nadie quiere que acaben con la pandemia en 48 horas. Pero sí que aquel que dijo que un escenario catastrófico serían 60,000 muertes, nos explique ahora los volúmenes de la catástrofe que no supo evitar. De acuerdo. ¿Por qué si se sabía que podían morir 60,000 mexicanos en el peor de los casos, se cruzan de brazos, le dan una palmada en la espalda y le dicen que es el funcionario non en el mundo, cuando aquí ya llevamos más de 160,000 muertos? Y con una actitud... ¿Quién es responsable de esos 100,000 adicionales? Sí, claro. Claudio. Y con una actitud, Rafael, displicente, sobrada,
sonriendo ante una tragedia que ha significado miles de pérdidas para familias, para personas que pierden a un padre, una madre, un familiar. Me parece que sí, Rafael, pones el dedo en la llaga en el asunto de que no podemos tolerar además una autoridad que ha sido ineficiente, que parece que ha sido inepta ante el problema, que ahora tiene la solución en la mano, que es la vacunación, para que la aplique con la misma lógica, con una lógica mentirosa, ocultando datos, siendo poco transparentes, privilegiando a los amigos, pateando a los enemigos, es decir, no comportándose como una política de Estado. De acuerdo. Y antes nada más de pasar a un apunte rápido sobre el tema de Estados Unidos, yo quisiera hacer eco de un llamado que hizo la Profeco esta semana para que la gente que tiene tanques de oxígeno que ya no esté utilizando los devuelva. Porque se está convirtiendo en un problema también muy serio y yo entiendo el temor, entiendo que si alguien piensa, pues a lo mejor lo necesito después, pero se está volviendo en un tema muy delicado y ahí está el llamado de la Profeco, de COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, que en la parte que está en nuestras manos hacer, hay temas que son de política pública, hay temas que le tocan al gobierno, hay temas como el no hacer fiestas, hay temas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y devolver los tanques de oxígeno. Eso sí está en nuestras manos. Pero a ver, yo quisiera nada más antes de irnos, Claudio, un apunte rápido sobre el tema de la llamada con el presidente de los Estados Unidos, Biden. Qué bueno que se dio, me parece, pero otra vez exhibe pues un poco los cambios de señales del gobierno de que no era necesario, pero siempre sí. A ver, ¿qué estás viendo ahí? Pues no olvidemos que de fondo lo que hay, mi querido Mario, es que este gobierno, el gobierno de López Obrador, apostó por Trump, apostó porque Trump ganaba, igual que lo hizo en su momento el gobierno de Peña Nieto, con la diferencia que perdió Trump. Los agravios acumulados al candidato Biden no se eliminan con una llamadita que lo que obviamente busca es comunicar que no hay bronca, que estamos bien, pero debajo de la mesa me parece que van a venir las patadas, una paradoja brutal. El grupo de afín a López Obrador pues parezca estar defendiendo al presidente más antimexicano de la historia reciente en Estados Unidos, Donald Trump, y pateando y golpeando al presidente electo en Estados Unidos en este momento. ¿Qué pensarán los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que sufrieron los ataques racistas de Donald Trump de esta posición del gobierno mexicano, Mari? Pues sí, ese es uno de los temas. Rafael, adelante. Mira, yo creo que aquí decía Claudio que al igual que Peña Nieto apostó porque Trump ganaba, pues apostó y ganó. Ganó, invitó a un candidato que después ganó. En cambio, el gobierno actual fue a los Estados Unidos a respaldar la campaña de un hombre que se quería reelegir y perdió. Pero eso no me parece grave. También Salinas perdió con Bush y con Clinton. Eso no me importa. Lo que importa es que no haya, una vez más, una definición de qué queremos las relaciones con los Estados Unidos. Yo no entiendo por qué el presidente de la República desdeña una conversación con el presidente entrante del país más importante, México, diciendo no tenemos ningún tema urgente que tratar. Y al día siguiente trata los temas. ¿Quiere decir entonces que lo que trató no era urgente? Entonces, ¿para qué lo trató? Si era simplemente para saludarnos y decirle hi Joe, a lo mejor le dijo hi Joe, o le dijo ¿qué hago tú? No sé qué fue lo que le dijo, pero si no era importante, ¿para qué lo haces? Claro. No, si evidentemente. Es importante para hacerlo, ¿por qué lo desdeñas desde la entrada? Claro. No hay una definición. Y este es un gobierno que está haciendo de sus indefiniciones, de sus veleidades, de sus caprichos, de sus cambios de actitud, de sus mudanzas de criterio, la expresión de una improvisación acumulada verdaderamente intolerable cuando se está hablando de la profesionalización política y el ejercicio del mal. Muy bien, pues gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Gracias, bonito domingo para todas y todos. Gracias, que así sea. Y nosotros vamos a regresar después de esto con Javier Tello. El tema de los tratamientos, sobre todo la desinformación, que nos ayude a tomar nota de lo que no debemos hacer. Y luego la discusión sobre las vacunas, en qué va realmente el asunto. Lo platicamos regresando del corte. No se vaya, esta es la Agenda Pública.